Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros, ara fem un cafè. Molt bé, programa 405. Hemos llegado al 405. Ja tenim a l'Àlex al control de la cafetera i també del so. Amb nosaltres la Raquel Pérez. Hola, què tal? Hola, com estem? A l'Héctor Rivas, que sóc jo, i avui amb nosaltres l'Alejandro Sibilotti. Benvingut. Bueno, bienvenido, gracias. Recordeu que esteu a Ona Pau al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. A més, si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iVoox de Fem un Cafè, ho podeu fer a la Spreaker de Ona Pau, però també ho podeu fer al YouTube i a l'Spotify de Cafeteros i Fem un Cafè. I si es voleu veure ara, ho podeu fer al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Ja sabeu que ens agrada fer cafès diferents per a gent diversa. Molt bé, entrem en la conversa. Uy, ¿qué tal, Cibilotti? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos, bien contento de haber venido. Y contento. Nosotros de que estaba prevista la entrevista, pero no sabíamos cuándo, y hemos hecho... El 405 era para Alejandro. Y luego otra cosa, también hay que decirlo. Hemos anunciado en las xarxes socials, hem anunciat dos temes. Un tema era la música social i l'altre d'ateo cristià. Parlat per Alejandro, per els dos temes, però és que no dona, no donarà. I a última hora hem decidit agafar un tema que els dos són superinteressants. Sí. Però creiem que el d'ara, d'ateo cristià, és superinteressant també. A més, la setmana que ve tindrem un altre tema força interessant. Sí, un combo aquí de dos programas que tienen relación, pero cada uno su camino y su historia. ¿O avances una miqueta? No. ¿Lo digo? ¿Sí? ¿No lo digo? No. Que escuchen el de hoy y si les gusta, ya está. Continuará. Y bueno, pues eso. Lo dejamos en misterio. Lo dejamos en misterio, claro. Esto que aquí, ya para la semana que viene, es súper interesante. Si hoy os parece interesante, que el tema es súper interesante, la experiencia es mucho más. Porque a veces decimos, bueno, el tema está bien y tal, pero una vez que escuchas y escuchas la experiencia y la vivencia, se incrementa la importancia y... Sí. Del tema. Y dos caminos a un mismo destino. ¿Ya estás avanzando? Yo solo dejo eso. Bueno, pues hoy hablamos de Alejandro, del ateísmo. Él dice que era ateo, pero... ¿Cómo definiríamos ateo? Porque a veces dice, yo soy ateo, como decía el gran filósofo aquel, y dice, gracias a Dios yo soy ateo, ¿no? Sí. Bueno, la idea que yo tenía, o de alguna manera sobre la cual he construido gran parte de mi vida, es decir que yo empiezo a ser creyente hace poco tiempo, y yo tengo 65 años. Vale. Bueno, la idea que yo tenía es que creía en el ser humano, nada más que en el ser humano, y que cada vez me costaba más creer en el ser humano. Es como creo porque lo veo, pero no me cae bien. Sí, visto cómo está el patio, digamos. Pero bueno, en todo caso, yo debo comentar
salí de una familia donde mi madre creía. Ok. Mi padre, a pesar de que él había empezado en un seminario cuando era niño, incluso su interés estaba al llegar a ser sacerdote, Vale. eso me decía, se encontró totalmente desengañado, desencantado con ese mundo, y después él atribuyó que le gustaba todo el tema de la fe y todo, porque en realidad lo que le gustaba era cantar ahí, porque él fue un gran cantante, y entonces él lo enamoró el canto, y para él el canto era la vida. De hecho, cantó hasta cuando faltaban 3 meses para morir, con 89 años. O sea, siguió cantando toda su vida, y cantaba como un pájaro, no había tenido estudios, nada, pero algún día les haré escuchar cómo cantaba, y era algo maravilloso. Bueno, de alguna manera, él era, la idea es que no creía, pero sobre todo porque desde la propia iglesia le habían enseñado a no creer. Y voy a explicar un poco. Sí, porque esto suena un poco así. Sí, estamos hablando, me imagino, de iglesia católica en aquel entonces, ¿no? Iglesia católica en un contexto determinado, que es el contexto de donde yo nací, que es en Argentina. Yo soy oriundo de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, queda muy cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a 60 kilómetros. Bueno, yo también fui bautizado cuando era bebé, lógicamente, porque mi mamá era creyente, mi papá siempre respetó mucho lo que creía mi mamá, si bien no era asidua a la iglesia. Sí, pero eso formaba parte de vuestra familia, ¿no? Sí, entonces tomé la comunión también. ¿A qué niño no le iba a gustar a los 8 años tomar la comunión? Se representaba tener otro cumpleaños, porque venían regalos y comida. La fotito. Sí, claro. Era ¿Y vestido de marinero o qué? Claro, bueno, tanto como de marinero no, porque también está el otro componente, que los marineros es militar, y ahí también entra otra cosa a rechazar, digamos. Curioso llevabas algún... Pero claro, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo iba a estudiar para tomar la comunión, el sacerdote se ve que era muy bonito, porque cuando no aprendíamos las cosas de memoria nos pegaba. Muy educativo. Bueno, y después vi tanta contradicción en toda la historia esta tan dolorosa que vivió mi país, digamos, ejemplificado con el tema de los desaparecidos de Argentina. Vi que el papel de la iglesia había sido tan horroroso, porque por acción u omisión habían sido partícipe de ese terrorismo de Estado. Entonces, obviamente, yo estaba totalmente convencido de que eso no representaba ninguna idea. O sea, que me decían una cosa, pero al final en la práctica era otra. Entonces yo no encontraba... ¿Dónde estaba ese Dios? Claro. No lo encontraba. ¿Qué pasó? Que claro, una de las cosas que a mí me inculcó mi familia desde siempre, a mí y a mis otros 3 hermanos, es una manera de vivir, unos valores, una idea de familia, una idea de lo que está bien, de que hay que proceder de determinada manera, que hay que ser bueno con el prójimo, hay que defender esa manera de ser, esos valores. Hay una ética. Como algo más social o algo más del tú a tú. Sí, pero hay no una una ética. religión. Después uno puede ser médico, barrendero, músico como soy yo, o lo que sea. Pero hay muchas estéticas, pero una sola ética, que es la ética que representaba esos valores. ¿Qué es lo que pasa? Que después de estar muchos años aquí, trabajo como profesor, como docente, he estado muy vinculado a la gente joven, quiso la casualidad que en el año 92, en la época de las Olimpiadas aquí de Barcelona, que todo el mundo estaba, sobre todo la prensa, estaba persiguiendo a ver si Carl Lewis escapaba de la ciudad, del tema de la Villa Deportiva. De la Villa Olímpica. Villa Olímpica. Bueno, vino un señor
que me transmiten de que iba a venir porque era un gran pianista, un gran músico. De hecho, uno de los artistas de más renombre a nivel internacional, pero no a causa solo de la música, sino que fue uno de los desaparecidos. Fue un gran pianista que nunca olvidó sus orígenes, entonces él, y que había estudiado en París y tocaba en las mejores salas, muy admirado por todo el mundo, por ejemplo, por el antiguo presidente de Francia, Mitterrand, pero por Nadia Boulanger, que fue una gran maestra, bueno, tal vez una de las más grandes maestras de la historia de la música, que fue pues la maestra de Astor Piazzolla, de Elliot Carter, de Walter Piston, de Aaron Copland. Que el próximo día hablaremos de la música. Quiso estudiar chicha. con ella Sí. Gershwin quiso estudiar con ella y ella no le dio clase, pues estaba al nivel de un Ravel, una cosa así. Bueno, este pianista fue a estudiar con ella y era muy admirado por todos, por Menuhin, por todos los más grandes músicos del mundo, pero siempre volvía a la aldea de donde salió él, muy vinculado a los pueblos originarios, y de pronto tocaba el piano en aldeas indígenas, en cárceles, en psiquiátricos, en lugares que a lo mejor nadie querría estar. Porque claro, él entendió enseguida que la música es algo que comunica transversalmente a la sociedad. Cuando suena la música no hay ricos, pobres, buenos, malos, todos. Y todos la entienden. Claro, todos estamos en un terreno sensible. Y entonces, claro, él tenía ese proyecto al venir la dictadura en Argentina, que fue una dictadura que involucró varios países, porque fue todo un plan instaurado desde la CIA misma, que se llamó el Plan Cóndor, que hicieron golpes en todos los países de alrededor, y por último en Argentina. De ahí Pinochet en Chile, bueno, todos esos. Entonces a él lo secuestran en Uruguay, él estaba tocando en Uruguay, lo secuestran y lo hacen desaparecer. Y claro, empezó a movilizarse todas las personalidades del mundo, y al final consiguieron que las Naciones Unidas lo protejan y lo tuvieron que hacer aparecer. Y lo hicieron aparecer, pero ya llevaba una semana torturado, le hicieron mil perrerías, digamos, indescriptibles, y menos ahora. Pero cuando lo hicieron aparecer, igual lo tuvieron 3 años preso. 3 años preso, y hasta, por ejemplo, la reina de Inglaterra le envió de regalo un piano a la cárcel. Oh, wow. Y que los guardiacárceles rompieron todo el mecanismo y le entregaron el piano, pero que no sonaba. Por eso hay un documental sobre su vida que se llama El piano mudo, porque él tocaba con ese piano. Este señor se llamaba Miguel Ángel Estrella. Vale. Se llamaba porque murió hace un par de años. Bueno, lo conocí en el año 92 aquí en Barcelona, que vino a tocar aquí al Palau. Y entonces comimos juntos y me explicó todo el proyecto, que él, después de liberado, que tuvo 2 años de recuperación, le dieron la nacionalidad francesa y todo, entonces creó una ONG con sede en UNESCO, que fue en su momento de las más importantes, que se llamaba Música Esperanza. Vale. Entonces, que todo el trabajo era justamente el vínculo social de la música como una herramienta y un derecho. Entonces, él pues era cristiano. Miguel Ángel Estrella era cristiano, era amigo del Papa. Sí. Ok. Entonces, lo conocí al tiempo de estar aquí. Cuando estaba aquí, pues más o menos después de unos años, con alumnos del conservatorio, creé una filial de Música Esperanza aquí en Barcelona y empecé a trabajar en el barrio de La Mina, ahí en una escuelita. Después empecé a crear todo un proyecto en Argentina con Música Esperanza, con esta idea, y quiso todo este destino llevarme a la provincia de Formosa de Argentina. Vale. ¿Por qué a la provincia de Formosa? Porque ahí vive mi sobrino. Mi sobrino, el hijo de mi hermano, mi primer sobrino, que es un gran médico, es pastor. Es pastor, sí, de la iglesia evangélica. Pastor evangélico. Es pastor evangélico, sí. No es un pastor de... No.
una ovejilla. No, pero hay que decirlo, porque a veces para nosotros es muy, muy normal hablar de pastores y tal, pero que... Un líder de una terminología iglesia. cuenta. Es pastor evangélico. De hecho, él había venido a hacer un curso aquí de medicina del dolor y estuvo operando en mi casa, aquí en Barcelona. Y entonces todos los domingos se iba al culto. Él se iba al culto y bueno, y después volvía a casa, comíamos, salíamos, todo. Y yo no sabía bien qué era esto. Él me hablaba, yo le hablaba de música y él me hablaba de la religión, de Cristo. Bueno, cuando nos fuimos ahí, porque primero empezó todo un proyecto que yo iba una vez al año en vacaciones aquí, me iba a trabajar allí en la provincia de Formosa, como están las estaciones cambiadas, cuando aquí es verano, allí es invierno y estaba todo activo, con lo cual yo agarraba 3 inviernos, agarraba el invierno de aquí, el invierno y volvía al invierno. Bueno, y entonces me iba a hacer un curso allí de música y entonces estábamos siempre en la casa de mi sobrino. Fui con mi esposa, después porque todo esto fue creciendo, al final me fui a quedar 4 años a trabajar allí, y así me llevé 4 músicos de aquí. Y entonces mi hijo estuvo muy vinculado a mi sobrino y a la iglesia, mi hijo menor. Y entonces se hizo, bueno, sintió la llegada de Cristo. Él, como que nosotros no queríamos condicionarlo, nosotros no habíamos hecho con nuestros hijos lo que habían hecho mis padres, que me habían bautizado de bebé. Dijimos, si tú te quieres bautizar cuando seas más grande, lo haces. Y entonces él fue allí y se bautizó. Se bautizó, aunque se bautizó por la Iglesia Católica, se bautizó en la Catedral de Formosa, incluso quiso ser franciscano y se fue a hacer el postulantado franciscano, a estudiar. Bueno, con ellos estuvo casi 1 año, y con ellos en Paraguay. Y entonces, bueno, después nosotros se terminó aquello, bueno, yo decidí regresar a mi trabajo aquí, porque la verdad que yo llevo más años aquí, yo estaba comentando fuera de micrófono, que ahora el 12 de diciembre, el 13 en realidad, yo llegué el 13, se cumplen 40 años de que estoy aquí. Entonces, claro, yo vine con 25... más tiempo. Bueno, años. antes lo ha dicho, así que entonces, más años aquí. Claro, alguien que vive 40 años en un mismo lugar, que trabaja y se desarrolla, es porque entiende que ese es su lugar en el mundo. Claro. Entonces yo volvía a mi patria, digamos. Yo tengo 2 patrias, digamos, claro. Aunque en realidad creo que mi patria es el planeta, ¿no? Y sus ciudadano del mundo, como dicen algunos. Sí. Tú has hablado antes de la parte jerárquica de la iglesia, ¿no? Sí. Como algo que era un obstáculo para creer, sí, para la fe, para querer creer que hay un Dios, pero sin embargo lo que te alimentó a ti es la parte de valores cristianos, por otra parte también, que te alimentó tu madre, ¿no? Eso es lo que quería decir, que yo era creyente pensando que era ateo. Yo no sabía que era creyente. Lo que pasa es que yo creía en unos valores y... Sí, el mensaje eso, te cuadraba, claro, no te cuadraba la praxis. Al final, claro, porque yo todo lo vinculé a lo social también. Mi idea de la música es esa. De hecho, yo empiezo a mirar, porque yo soy un compositor, y yo miro el corpus de la obra que tengo escrita, que es muchísima, el 90 y pico % tiene algo de vínculo social, algo que tiene que ver con los pueblos originarios. Y todo. Entonces, ¿cómo era el no creer en Dios, pero sí que tener sus principios? No saber que soy cristiano, pero soy ateo. Esos son los valores que asumí. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando fui allí, porque yo siempre soy muy sensible también a todas las manifestaciones culturales y sobre todo a todas las manifestaciones diversas, de distintos pueblos. ¿Del folclore te refieres? O de los pueblos en general. La cultura. Entonces allí en ese lugar, en Formosa, es como si fuera el ombligo de América. Por ahí pasó todo lo que pasó en Latinoamérica, está ahí. Sigue estando. Entonces hay pueblos originarios, incluso hay pueblos que no conocen el número, que tienen una idea del tiempo muy circular,
que no existe en su forma de hablar, no existe el futuro ni el pasado, solo es presente. Oh, wow. Esto es muy especial. Muy especial. diferente a... Hice amistad con uno de un tipo de pueblo que se los conocía, porque todos los nombres que le pusieron eran bastante peyorativos, los llamaban los matacos, que en realidad ellos se autodenominan wichí, Okay. los wichí. Entonces conocí wichí, conocí com, tuve una alumna de música com, y tuve un wichí también, e hice amistad con uno que es una persona muy activo en defensa de su cultura. Bueno, entonces, ahora mismo, parece que no tiene que ver, hace poco, en el mes de mayo, junio, en un retiro que hicimos con la iglesia, ahí cuando fuimos a Santa Susana, yo estuve componiendo. Ajá. Y entonces compuse una obra que se llama Adama y Nefesh, que Adama viene a representar de alguna manera, es algo que está en el Antiguo Testamento, viene a hablarnos del origen. Adama es tierra, dicen que Dios hizo al hombre con tierra y con alma. Lo fabricó. Adama es tierra, pero además y Nefesh es alma, viene a ser alma. Sí. Y Adán viene de Adama y quiere decir ser humano, persona, de alguna manera. Pero lo que me llamó la atención, y por eso vuelvo al tema de los wichí, que wichí, com, h, todos estos nombres de pueblos originarios quiere decir ser humano, persona. Para ellos Vale. es Para su ellos, propio nombre. Su nombre es en... persona, es como si yo digo, soy persona. Sí, soy... ¿De qué pueblo eres? Persona. Uf. Es muy interesante porque hay muchas cosas comunes. Estuve muy vinculado a un antropólogo que me recuerdo que tenía un lugar que se llamaba, que era un lugar para que se junte la gente a hablar, a hacer música, a debatir, a estudiar filosofía, lo que sea, que se llamaba la Cueva del Curupí. Este señor se llamaba Rumich, que ya falleció, era un sabio, y me acuerdo que tenía un mural escrito en todos idiomas, que algunos eran en guaraní, otros eran en wichí, en Pilagá, que son todos pueblos originarios, y otro cristiano, sacado de la Biblia. Y todos decían lo mismo. Todos hablaban de lo mismo. Sí. Y eso me quedó ahí en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, al volver de Formosa, volver a mi puesto en el conservatorio y estar aquí, mi hijo se quedó allí, vinculado un poco con la iglesia, un poco estaba ahí en esta provincia que es un lugar con una cantidad de conflictos importantes. Y entonces nosotros estábamos con alguna preocupación, claro. que al final conseguimos que regrese aquí. Entonces dijimos, para que sea un buen aterrizaje, vamos a llevarlo a la iglesia que recomendaba mi sobrino, que se llama Román. Okay. Mi mismo apellido, Román Civilotti. Entonces le preguntamos a Román dónde podíamos ir, porque cuando fuimos a la iglesia que nosotros recordábamos que él iba a los domingos al culto, fuimos ahí, fue mi esposa, y se encontró que era otra iglesia. Sí, ¿no? claro. No, incluso no se sintió muy bien en ese lugar, era muy raro. Le resultó muy extraño, no tenía nada que ver con la iglesia evangélica. Ya. Y entonces le preguntó a Román, y Román lo mandó a la nueva sede y le dijo, ve a hablar con Eliseo. Que es el que él había conocido en aquel momento, que había venido, no recuerdo hace cuántos años que vino. Y entonces fuimos allí y lo fuimos a acompañar a mi hijo, que tenía algunos problemas así de fobia social y demás, y algunos problemas que le venían de la infancia. Y bueno, entonces lo empezamos a acompañar. Claro, ¿qué es lo que vi ahí? Vi una reafirmación en la gente que participaba, una reafirmación de todos los valores que yo venía no solo sintiendo, sino defendiendo de toda mi vida, con un nombre Jesús. Wow.
Entonces, esa es la conversión. Fue más que una conversión, fue asumir. Sí, claro. Es como que Claro, porque tu relación, ponerle nombre claro, a algo que ya existía. Porque tu relación con Dios no era tan de razonamiento, sino de sentimiento por medio de la música, ¿no? Por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por eso digo yo que no soy creyente, o sea, como decías antes, soy ateo pero soy cristiano, ¿no? No sabía yo que era cristiano. Pero es que además, por medio que decías ahora también, de que tus obras hay un reflejo de las Sagradas Escrituras o de Dios, tu relación con Dios ahí estaba por medio de la música, pero tú sin saber que realmente había un vínculo o hay un vínculo de enlace con Dios, ¿no? Sí. Que luego se materializó cuando reconociste. Claro, es que probablemente componer es algo similar a orar. Aunque el que mire de afuera le parece que hay algo eso es el tema de la siguiente. Que hay algo técnico, que sí, que lo hay. Sí. Pero es una técnica que intenta controlar una imaginación, que la imaginación es eso. Yo recuerdo que había hecho, hace muchos años, hice una obra que se llamaba Padre Nuestro, que es cantada en italiano. Pero era como un poco una imposición de un concurso que se hacía en Italia, que tenía que ser un trozo del Padre Nuestro en italiano antiguo, además. Era una cosa medio extraña. Y lo hice y, digamos, como que conecté con eso, pero hice varias obras de ese tipo. Incluso hubo un momento realmente doloroso en la última etapa en Argentina, que estuve ahora en el 17, fue cuando muere mi padre, que me llaman. Yo estaba en Formosa y llego para verlo ya muerto. Que había muerto durmiendo, por suerte, pobre. Y entonces llego ahí y estaba también mi mamá, tenía un año menos. Mi mamá murió 2 meses después. O sea, un poco como que se fueron los dos a la vez, ¿no? Pero voy ahí, pero yo tenía todo el trabajo en Formosa, yo estaba a cargo de todo el proyecto entonces yo era responsable, digamos. Entonces no podía quedarme mucho. Fui ahí y se quedó mi mamá con mis hermanas, y entonces yo volví a Formosa. Justo mi mujer estaba haciendo un tratamiento con mi hijo en Buenos Aires, entonces nos juntamos ahí, pero ellos se quedaban 3 días más, 3 o 4 días más. Entonces yo me volví a Formosa, me quedé ahí trabajando, fui a trabajar directamente el mismo día que llegué, fui a trabajar, que es lo que hubiese hecho mi papá también, porque mi papá, recuerdo que estaba cantando en el sur, en la Patagonia, lo llaman por teléfono de que había fallecido su hermano y mi papá tenía que ir a cantar. Y fue y cantó. Y le dedicó el concierto a su hermano. Que era la manera de funcionar. Un sentido de cumplir, pero también de honrar, ¿no? Sí, o sea, de hacer... lo veía así como algo, él diría desde las tripas, de adentro, interior. Bueno, entonces vuelvo y entonces voy a esperar a la estación del autobús 3 días después de que venía mi esposa y mi hijo. Estoy ahí esperando el autobús y me suena el teléfono, mi hijo mayor, que se había quedado aquí viviendo en Barcelona, que me dice que mi compañero amigo, profesor del conservatorio también, acababa de fallecer en un accidente de tráfico. Cuando se junta todo... Todo a la vez. A la vez. Entonces, claro, yo escribí una obra en recuerdo de mi amigo de aquí, mezclado con el sentimiento de mi padre, que es un concierto para piano y orquesta. Y ese concierto para piano y orquesta se llama Catedral. Y tiene un coro de niños que cantan el Padre Nuestro en arameo. Madre mía, o sea... Es que todo, además, catedral, todo, pero eso todo está siempre vinculado ahí. Eso es lo que le salió a un ateo. Sí. ¿Comprendes? Gracias a Dios, ¿no? Porque claro, en aquel entonces aún no habías tenido un encuentro con Dios. Todavía no había ido al culto. Y el primer día que fui al culto, claro, yo estaba un poco extrañado, pero yo siempre respeto mucho, respeto
mucho a todos, salvo aquellos que contradigan muchísimo esto. Pues yo no respeto, por ejemplo, a los dictadores, estos asesinos. Los que no respetan no merecen respeto. No, porque ellos no respetan. Pero tener una voz diferente no era un problema para ti. Para mí no tengo eso. O sea, hay una máxima que tengo en mi vida que es la tolerancia. Entonces, porque me parece que de eso se aprende también. Sí. Una cosa, el ir a una iglesia es igual, evangélica, que en este caso ha sido una iglesia evangélica, podría haber sido una católica y también tener eso, no todos los párrocos son iguales que los que a veces los de estos, ¿no? Dices que vistes unos valores y tal, pero ¿eso que fue a través del tiempo o el primer día ya te quedaste...? No, empecé a tratarlos y encontré que sintonizaba con todo lo que yo pensaba y lo que yo sentía y dije, bueno, es que esto es el camino, me parece que al final de lo que se trata es eso también, ¿no? Y de alguna manera la fe nace ahí también. También he de decir que conocí ahí en Formosa unos sacerdotes franciscanos que también muy positivos, que hacen lo que no hacen otros en esa sociedad. Son los que meten las manos en el barro. Muy social. Conocí, en un lugar donde hay mucha necesidad de ese tipo. Por eso que nosotros hemos hablado de católicos, pero hemos hablado de un sitio muy concreto. Sí, después he conocido otros que sí son el continuará de lo que... Porque, claro... ¿Viste alguna diferencia en tu vida personal? Ya no digo en el contexto, sino en tu vida personal, cuando eras un cristiano no reconocido a ser un cristiano reconocido? Bueno, la seguridad de un camino. Y también encontré como un nuevo repertorio, no sé cómo decir, para mi creación, para mi obra, porque yo, lo principal, yo vivo trabajo enseñando en 2 lugares, pero mi principal actividad es componer. Yo compongo todos los días de mi vida compongo. Y entonces es como que encontré algo que estaba ahí escondido, que me ayuda, no sé cómo decirlo, y que es totalmente... ¿Y cómo es esa primera conversación con Dios de alguna manera? Porque claro, no es que, por lo que entiendo que voy escuchando, no es que creyeses en Dios pero estabas enfadado con Él, sino que si eras ateo... Al final me di cuenta que no estaba... No, es que yo... Al estar enfadado con la iglesia... Claro, no puedes estar enfadado con Dios si no crees en Dios. Creía que no existía, porque ellos eran los que me estaban vendiendo que existía un ser superior. Claro, pero hay gente que cree que Dios existe, simplemente no me cae bien ese Dios, ¿no? Tú, de alguna manera... No, eso no. Siempre me cayó bien la figura de Jesús. Es más, muchas veces por Semana Santa he estado mirando... todas las películas que he podido sobre Ben-Hur, los 10 mandamientos. Sí, bueno, y siempre tuve la idea de hacer una obra sobre esos momentos que la acabo de hacer ahora mismo, Getsemaní. Hice un oratorio sobre ese momento y de alguna manera intentando conectar la dualidad que Jesús es Dios, pero Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, las 2 cosas que podía sentir en ese momento alguien desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de hombre con una idea que daba la vida por esa idea. Eso me gustó, me llegó. Oh, wow. Bueno. Entonces, volviendo a lo de la pregunta, ¿cómo es ese primer Dios? ¿Cómo empiezas a hablar con él internamente, ¿no? Ya desde un punto de te creo, te conozco, o sea, ¿qué palabras...? Bueno, el lenguaje mío. O le dedicaste una canción, no sé. Hablar, yo hago oración, oro. He descubierto hace rato que quería leer la Biblia
lo que dice en la palabra. Ujú. Y no encontraba, no la tenía, no encontraba el momento, incluso se la pedía a mi maestro, que mi maestro aquí era un gran experto. De hecho, su obra mayor, que puedo asegurar que estuvo escribiéndola durante casi 50 años, se llama Jesús de Nazaret, que es un poco el trabajo que dejó sin hacer Wagner. Vale. Wagner tenía en proyecto escribir una obra sobre Jesús de Nazaret. Incluso hizo el libreto para hacer la obra, pero al final no la hizo. Entonces, mi maestro, que se llamaba Josep Soler, que falleció en el 2022, hizo esa gran ópera que creo que dura como 16 horas. ¡Hola! Bueno, Entonces, pero 50 años, claro. claro, Wow. él iba agregando cosas y se ha tocado el 40% en forma de obras, fragmentos de obras que son obras sinfónicas que se han tocado parcialmente en distintos lugares, en Madrid, bueno, aquí mismo se tocó en distintos lados y estaba eso grabado, pero si se tocara se tendría que tocar en varios días, como la tetralogía de Wagner, El Anillo del Nibelungo, se toca en 3 tardes y una mañana. Wow. Una mañana y 3 experiencia. tardes, una cosa, en 4 días, son 4 jornadas, digamos. Qué fuerte. Sí. Bueno, la cosa es que yo me manifiesto en oración, ya sea con palabras, ya sea escribiendo obras sobre eso. Hice otra obra también, ahora no recuerdo el texto, pero sale de la palabra de la Biblia, sobre el amor. Sobre el amor. El amor es bueno. 1 Corintios 13. Sí. Bueno, es un... Hice un textazo. una obra Es para un coro, texto- para coro y orquesta de cuerdas. Lo hice en el mes de julio, agosto. És un texto que define perfectament el que és l'amor. Si n'hi ha algú que vol saber una miqueta què és l'amor, què significa o què és l'acció d'estimar, i pues allà ho teniu, a 1 Corintis número 13. De Pablo, una ¿no? de Pablo. Té una descripció de lo que és amar, de lo que es estimar, ¿no? Bueno, la obra utiliza el texto. Lo único que lo he utilizado el texto en latín. Ok. Sí, en latín, digamos. Pero bueno, siempre me ha gustado, he tenido ese vínculo inconsciente y ahora de alguna manera es como que es consciente, es como que ahí he llegado, digamos. Todavía no estoy bautizado por la iglesia, todavía no he encontrado el momento, pero lo haré. Muy bien. En algún momento lo haré. Mi esposa sí se bautizó hace poquito. Qué bueno. Yo vuelvo otra vez a tus tiempos jóvenes y a veces lo que hacemos muchas veces es acercarnos a Dios o tener una noción de Dios a través de las personas, ¿no? Y en este caso es curioso porque cuando es una cosa mala enseguida echamos las culpas a Dios y luego en el caso, por ejemplo, en el caso de tuyo, la actitud de esas personas no creías que eran las adecuadas. Claro. Entonces, aunque eran representantes, entre comillas, de Dios, ¿no? Decían ser representantes de Dios y tal, sin embargo, lo que venía de tu madre, que también era cristiana, no lo tomaste como esa representación de Dios, ¿no? Claro, sí. Nos pasa un poco también, Sí. ¿no? Que vemos a Dios a través de las personas, pero cuando hay personas malas, entonces cuando decimos, enseguida, esto es Dios, esto como es Dios. que pone ¿no? el acento más fuerte. Sí. Bueno, es que la iglesia en Argentina, bueno, después realmente supe de un sacerdote que fue realmente un sacerdote que conectó con la idea de Cristo y que a consecuencia de ello le dio la espalda a la iglesia y fue asesinado brutalmente. Él con otro sacerdote, 2 sacerdotes y 2 seminaristas.
Esto fue antes de la dictadura, en el año 74. Yo creo que tenemos una historia paralela en Argentina con España. Fue el padre, en tiempos claro, así fue el padre también. Mujica. El padre Mujica. Me suena, sí. El padre Mujica, yo le dediqué una obra. Yo y mi hijo mayor, que también es músico. Sí, es músico, pero es filósofo. Oh, wow. Él toca el contrabajo, pero es filósofo, poeta, le gusta. Y escribió una obra, escribió un texto, porque a mí hubo una especie de actividades en las universidades de Argentina cuando yo estaba allí en Formosa, que bajo el título de Mujica Interpela. Entonces hablaban sacerdotes, hablaban gente de derechos humanos, hablaban distintos políticos, hablaban artistas, qué sé yo. Y entonces a mí me propusieron si quería crear una obra. Y entonces se hizo en la provincia de Formosa. Entonces llevé amigos músicos de Buenos Aires, hicimos para una declamación de un poema que lo hizo ese sabio, ese antropólogo que yo nombré antes, Rumich, Rafael Rumich. Hizo la declamación. De hecho, yo se la dediqué a él, la obra. Y entonces sobre el padre Mujica, versos al padre Mujica, que recientemente le hemos grabado. Estamos esperando recopilar otras grabaciones que tenemos, porque tenemos idea de hacer un CD, o al menos un CD digital o algo así. Y una de esas que hace la declamación un actor argentino que hay en Madrid, que es muy conocido, Daniel Freire, que ha trabajado con mucha gente. En Hospital Central trabajaba. Mira. Sí, es muy conocido. Hizo como 18 largometrajes. Me parece muy interesante todas las referencias que vas haciendo a antropólogos, filósofos, poetas, ¿no? Y me venía un poco a la mente, en nuestro contexto evangélico, creo que nos falta mucho nutrirnos de todas aquellas, de todos estos, no sé cómo llamarlos, pero aspectos sociales. Puntos de vista, ¿no? Sí. Tengo una amiga que está haciendo un máster que vino hace poco aquí también a la radio para hablar de tema feminista. Está haciendo un máster de humanidades y ella me decía, creo que necesitamos en el contexto cristiano volver a nutrirnos y pasar tiempo con estas personas, incluso estudiar, o sea, quitarnos esos miedos que hay de escuchar otros puntos de vista, ¿no? En nuestras iglesias necesitamos filósofos, necesitamos historiadores, necesitamos antropólogos, humanistas que también sepan un poco, músicos, pero no solo músicos que salen en el grupo de alabanza, tocan la canción de YouTube, como arte, el origen, sino como arte. El origen protestante, Lutero, era músico. Claro. Sí, sí. El coral luterano es toda una estrategia que consigue instrumentalizar Lutero para hacer que la gente participe y no se vaya de la iglesia, porque la gente se estaba yendo por la misma razón que yo no me había acercado. Era igual, aunque estamos hablando de algo muy anterior, pero la gente no se identificaba con esas autoridades eclesiásticas que hablaban en un idioma que no era el suyo, claro. y además vendían el perdón divino. Bueno, sí, eso lo vimos. Entonces él dijo, eso no puede ser. Entonces lo primero que hicieron, pues recién inventada la imprenta por Gutenberg en la ciudad de Mainz, de Alemania, pues editamos una Biblia. El primer libro que se edita es una Biblia. Y Lutero empezó a utilizar las melodías que ya la gente conocía para ponerles nuevos textos en lengua vernácula, en la lengua que la gente entendiera, claro. Y así puedan participar, porque al conocer las músicas cantaban. Claro. ¿Saben que me pasó una cosa muy interesante allí en Formosa que me llevó a esa época y realmente sin entender por qué, sin darme cuenta? Tuve que hacer un repertorio, arreglar de urgencia. En 48 horas hubo que montar una parte de un concierto de una orquesta de cuerdas que eran muy elementales, no tocaban mucho. Entonces había que hacer algo para que puedan llenar el programa. Okay. Venía un director de Paraguay a dirigir. Bueno, entonces dije, cojo 4 corales de Bach, y agarré los 4 corales que hagan un recorrido más o menos de lenguaje, y lo terminé con una fuga, que es una fuga que se construye sobre las propias
4 letras del nombre Bach. Que tiene, en alemán cada letra indica una nota determinada. Okay. Bach mismo hizo una fuga sobre su nombre. Bueno, sobre el nombre Bach. Claro. Entonces hay una fuga y yo la pasé para orquesta de cuerdas, entonces empiezan 3 corales y la fuga. Bueno, me siento entre el público, va a empezar el concierto, empiezan a tocar lo de Bach y la gente de al lado mío empieza a cantar. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué están cantando? Es que esa lo conozco, eso lo cantan en mi iglesia, decían. Esa la cantan. Claro, porque la gente reconocía ese coral. Ese himno con otro. Claro, porque y eso fue la estrategia de Lutero, que la gente escuche músicas que ya conocían y le ponían nuevos textos. Por eso hay corales de Bach que están en muchas obras, el mismo, con nuevos textos. Eso se llamaba contrafracta. Eso de instaurar nuevos textos a una misma melodía, porque era la manera de facilitar la cosa para que la gente que no leía música, obviamente, conociese, la gente pueda participar. Claro. Qué fuerte. Y entonces en Formosa se me largaron a cantar como hubiese sido en ese momento, pero en castellano. O sea, eso también quiere decir una cosa. De los 386 corales de Bach que existen, ninguno es de Bach. Todas son recopilaciones de una época pasada, que la gente conocía, de corales que venían de hace 300 años. Qué fuerte. Sí, muy interesante. Me hacía pensar en esto, en cómo en nuestras iglesias y en nuestros contextos necesitamos gente que también se comunique con el resto del mundo desde un punto de vista humano, ¿no? Sí, filosófico, con unos argumentos. O sea, que por ejemplo, tú hablas de cómo creas una canción a partir de algo que has estado pensando, ¿no? O una composición, porque a lo mejor había una tribu o tal, y hay una reflexión, ¿no? Y me entristece un poco ver cómo nos hemos limitado a reproducir lo que a lo mejor otra iglesia hace, que está bien, nutrirnos, lo que justo lo acabas de decir, Bach, o sea, se nutría de cosas que ya existían, ¿no? Claro. Pero a lo mejor hemos perdido ese punto de creatividad por no darle al coco, por no pensar, por no ejercer un poco de filosofía, y creo que el creyente muchas veces, por no desviarse de la palabra, le da miedo, ¿no? Es conocer un punto lo desconocido. Interesante esto. Mira, te voy a explicar una cosa. A ver, cuando empiezan a escribir en las confesiones de San Agustín, una de las cosas que dice, que él se siente totalmente conflictuado, porque siente como una culpa muy grande, porque gusta de lo que se dice, por cómo se dice, o sea, le gusta de la música, está sintiendo, se siente identificado con el deleite de la música, cuando el propósito de la música, para su contexto sociocultural, su contexto de vida, era la música tendría que ser simplemente de inspiración divina para homenajear a Dios. Ya. Y entonces el que la recibía, el que la escribía, ni siquiera era compositor, ni siquiera existía la idea de compositor, sino que era como un espejo que se reflejaba la música. Llegaba y se reflejaba. Va pasando el tiempo, esto en el 1100 más o menos, en Notre Dame, resulta de que lo que hizo un compositor que se llamaba Perrotin y su maestro que se llamaba Leonen, que son una manera de organizar los cantos que se llamaban organa u organum, si es plural o singular, pues le gustó al Papa. Entonces dijeron, bueno, esto hay que repetirlo otra vez. Entonces empezó a cobrar una idea, es como que se eleva el rango de obra de arte, porque se conservan. Antes no se hacían una vez y ya está. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a tomar conciencia de que eso también lo hacían ellos. No solo era inspiración divina, sino que también empezaba a haber una producción propia. Después viene un momento en el cual hay otros, por ejemplo, Dufay es un compositor que escribe, siendo sacerdote, escribe más música profana que sacra. Porque es contratado, porque tiene muchísimo éxito, y así va creciendo. Entonces va emergiendo esa figura del compositor que va tomando conciencia de que si bien es un reflejo de inspiración divina, también desde su propio interior va saliendo, va tomando conciencia. Bach mismo todavía creía de que él
no era casi un compositor, sino que era un escriba. Él recibía la inspiración y transcribía. Pero en el periodo clásico, a pesar de la fe que había en Mozart y demás, ellos eran totalmente conscientes de que ellos eran los propios autores, que salía de su propio interior. Es como que hay un camino, un camino, pero ese camino que los acerca al compositor los aleja de la fe o de esa visión. Es un terreno un tanto resbaladizo, hasta que se piensa en el romanticismo, se piensa de que la música y el arte, y sobre todo la música, porque es un arte no representativo, es la única cura para el conflicto que hay en el ser humano, que es un conflicto que nace de esa decisión que se culpa el cristianismo, de la separación de lo finito de lo infinito, del cuerpo y del espíritu, que genera una especie de angustia. Entonces, el remedio para esa cura es el arte. Y entonces el artista pasa a ser como un sacerdote. ¿No? O sea, claro, como un sacerdote, como una nueva religión. O sea, la creación de el música... romanticismo es eso. De alguna manera es eso. Es un movimiento que justamente es un movimiento que nace de Alemania. Justamente. Es todo un camino. Entonces habría que pensar... Eso que has dicho, esa necesidad de que se nutra esto pero siempre desde una perspectiva que no lo destruya todo. No claro, sé que no se convierta en yo mismo. No, el recorrido histórico, como un medio más que... Claro, a ver, que nutra, no sé cómo decirlo, pero mirando la historia es como que se va ganando una cosa pero se va perdiendo otra. Sí. Es como algo así. Bueno, no tanto, porque Beethoven era gran parte de su música es de inspiración divina y lo brinda hacia Dios, pero él mismo también era consciente de su capacidad y de su fuerza. Claro, es que no él puedes él escribió también una obra como la que yo he mencionado, Getsemani. Él escribió Cristo en el Monte de los Olivos, también, que es una cantata, es un oratorio, una cosa así. Wow. Bueno, me he pasado el tiempo. No, vamos todavía bien. Queda. Vamos bien. Yo estoy ahora hablando de iglesia y tal. Tú que has vivido un poco solitariamente el cristianismo sin ser cristiano. Sí. Y que hemos hablado ahora también de lo que es la comunidad, o lo que debía de ser la comunidad. ¿Qué importancia crees que tiene la comunidad, la iglesia local, más que general, sino la iglesia local como comunidad a la hora de un recién convertido, como en tu caso, ¿no? Bueno, para mí es un contexto sumamente positivo, de contención, donde uno encuentra refrendado todas las cosas que siente como que son verdaderas, mientras el mundo va en sentido contrario, chocándose en contramano todo. Y bueno, entonces siento como que es un lugar que es necesario y que es además muy pedagógico para los niños que vienen creciendo. Lo vemos, yo veo, yo escucho mal, pero intento escucharlo todo. Miro todo y siempre veo cómo se mueven los chicos, cuál es el entorno. Y encuentro en la iglesia encuentro algo muy parecido que me ha gustado mucho cuando llegué aquí a Cataluña y vi los Castellers. Y vi esto que arriba no puede estar el más grande, ¿sí? Abajo está el grande y arriba es como que es una construcción social. Se ve una construcción física, pero es una representación física de algo que es la sociedad, donde están todos integrados y hay un trabajo, integral. Y esto es un Casteller religioso, lo encuentro en la iglesia. Esa es la imagen que se me ocurre y me ha gustado enseguida. Entonces encuentro como que es un lugar, que pienso que a Cristo le ha de gustar esto. A pesar de que somos imperfectos. Bueno, pero eso Él lo sabe. Sí, pero lo bueno es lo que dices tú, ¿no? También la relación en la comunicación y la relación y...
no me acuerdo, comunicación, sí, sí. La relación que hay entre toda esa gente, y hablamos de niños, pero hablamos de personas de 80, 90 años, y que están allí, ¿no? Y son uno, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo es uno, ¿no? Y es una representación, a pesar de las imperfecciones, a pesar de los problemas, de los egoísmos, pues hay algo, parece ser que hay algo que atrae, ¿no? En este caso fue a ti, ¿no? Y la verdad es que yo estoy en esa iglesia, ¿no? Me siento ahora orgulloso, pero creo que todas las iglesias que forman ese cuerpo de Cristo sí que emanan ese espíritu que tanto has tenido tú en tu vida, pero que ahora lo has visto un poco más personalizado o más, no sé cómo decirlo. Y supongo que también tiene que ver, o sea, tú que creas cosas, ¿no? Que compones canciones, de alguna manera es como la eterna canción, ¿no? La iglesia que se va componiendo. Antes has dicho una de 16 horas. Esta es de muchos siglos y que tiene sus momentos, pero se va componiendo hasta que llegue el momento, ¿no? Sí, y la imperfección humana pues es una realidad, y es una realidad que no sé si no debe ser así, a lo mejor, no lo sé, o es inevitable. Es la realidad, es la que es. Es la naturalidad. Bueno, no la naturalidad, sino lo natural, por desgracia. Yo incidiría un poco en lo que vengo diciendo, ¿no? Es un poco de no busques a Dios, o no busques a Cristo a través de las propias personas. Sí, ves defectos en las personas, ¿no? Porque verás a un Cristo también de defectos. Bueno, verás una caricatura de un Dios que es mucho más... Sí. Y que quizás a lo mejor la música te ayuda un poco a mover ese sentimiento, ¿no? La música mueve sentimientos. Yo digo, escribir es como orar. Eso es lo que yo siento. Bueno, y lo hago cada día, así que... Qué fuerte que puedas hacerlo cada día. Me parece alucinante. Bueno, sí, ahí se ve un don. Es como decía mi maestro, algo parecido. Tú has respirado ahora, ¿no? Sí. ¿Y por qué has respirado? ¿Tú has pensado? ¿Por qué respiras? ¿Para qué sirve respirar? Para vivir. Bueno, hacer música es para vivir. Es igual que respirar. Se asume como una forma de vida, ya está. Wow. A mí me han quedado muchas preguntas con tema de la música, ¿eh? O sea, como mucho, pero eso más adelante. Eso es el siguiente tema. Porque me venían preguntas y digo, bueno, esta guárdatela, guárdatela. Es que, claro, vengo cuando quieran, y si quieren, pues hasta podemos poner un poco de música, si quieren. Claro que sí. Vale. Nos explicas un poco. Por eso he cogido un tema, porque es que no podíamos coger los dos temas, es que lo hemos estado hablando y es que no... Lo decíamos, no mires a Dios a través de las personas, sí que te pueden dar una referencia, pero hay personas que han dado malas referencias de Dios o lo que tenía que ser, y hay personas que le han dado una buena referencia de Dios y que es lo que tenía que ser. Pero si tú quieres si voleu tindre una referència de Déu, és apropar-se a la paraula de Déu, que es la Biblia, que es donde está refractado. Eso es lo que he entendido cuando lo he empezado a leer. He estado... llevo unos meses leyendo esto sostenidamente. Incluso empecé por el tema también de la investigación, por la obra que estaba queriendo hacer y demás. Entonces fui mirando y ahí encontré, bueno, un poco todo. Sería tu consejo al final tu posición de saber que no eres cristiano, pero que eres cristiano. O sea, claro. Esa posición, hay mucha gente que lo tiene, pero que no sabe realmente, ¿no? Porque busca, está ansioso, está inquieto y tal, ¿no? Hay mucha gente. Mi mamá, por ejemplo, decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Claro. Sí. Es que yo, por ejemplo, descubrí qué quería decir iglesia. Es que ni sabía. Yo, para mí, la iglesia era... La iglesia de los curas y estos ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo el cargo que tenía, pero el Monseñor Plaza se llamaba, de la ciudad de La Plata. En su casa guardaban las armas, los parapoliciales, en su...
y ha habido sacerdotes. Pero que cada uno llegue a Dios no, claro. con la curiosidad que tenga. ¿no? Nosotros no creemos claro. nosotros vamos a la iglesia, pero creemos en Dios. Claro. Así que muchas gracias, Alejandro, por tu experiencia. Y ha sido muy constructiva, muy interesante y con muchas preguntas que quedarán pendientes para la siguiente vez. Gracias, Raquel. Gracias también a Àlex, el control. I també a tots vosaltres, cafeteros. Bona setmana i bon cafè. Adéu. Adéu, adéu.